todos a este auditorio. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a la doctora Claudia Padilla Camberos. Ella nos hablará sobre la deserción educativa como un indicador centinela del proceso formativo y permítanme presentárselos. Ella es de formación química farmacobióloga, es licenciada en psicología, maestra en química clínica y tiene un doctorado en desarrollo de competencias educativas. Dentro de su experiencia laboral, ella es profesora de tiempo completo del Centro Universitario de Tonalá, de la Universidad de Guadalajara. Es psicóloga cognitivo-conductual de vida, educación especializada en niños y adolescentes con problemas de aprendizaje, y también es responsable del área de la tutoría académica del Centro Universitario de Tonalá y coordinadora de la licenciatura en Historia del Arte del Centro Universitario. Tiene 26 años de experiencia como profesora de esta universidad y ha tenido múltiples publicaciones, entre las que destaca justamente esta parte de la deserción académica, las nuevas plataformas para enseñar y aprender, los desafíos, retos y oportunidades para la educación más incluyente, y que está por publicarse. También la ansiedad ante el uso excesivo de redes sociales en estudiantes de Tonalá, y el análisis de indicadores en 3 programas educativos del centro educativo de donde pertenece, con la relación del aprendizaje con trayectorias escolares. Ella ha recibido la presea por 25 años de docencia en la universidad y nos da muchísimo gusto que pueda compartir con nosotros toda esta experiencia. Bienvenida y les pido a todos un aplauso. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto. Voy a dejar aquí mi celular para estar en el tiempo, porque todos estamos ya listos para la comida y para irnos a las visitas, ¿ok? Bien, voy a volver a preguntar, ¿cómo estamos? Bien. No es cierto. Desgraciadamente nos han educado para que siempre digamos que estamos bien. A ver, ¿quién tiene hambre? ¿Quién tiene sueño? ¿Quién está cansado? A ver, levántenme las manos. Ay, entonces no me digan que están bien. Sí, o sea, la verdad es que no expresamos lo que realmente sentimos, porque nos han educado de una manera en donde debemos de quedar bien, ¿sí? Y eso pasa, desgraciadamente, porque además estoy muy contenta de estar en este auditorio con docentes, estudiantes que se están preparando para el área de la salud, ¿sí? Y entonces es realmente gratificante que, por desgracia, para el personal de salud, es el personal más descalificado en cuanto a emociones, ¿cierto o no es cierto? Sí. Digo, yo veía la conferencia del doctor Jorge y yo digo, maravilloso las competencias digitales, y las emocionales, ¿para cuándo? ¿Sí? Y más porque he tenido la desfortuna de escuchar a internas, a residentes, a docentes que desertan porque no soportan la presión, ¿sí? Porque desgraciadamente estamos en instituciones en donde nos presionan. Eso es algo súper real, ¿ok? Entonces, bueno, yo voy a hablarles de la importancia que tiene la deserción, pero sobre todo la importancia que tiene esta parte de las competencias emocionales y que desgraciadamente no las volteamos a ver, ¿sí? Son más importantes las competencias básicas, son más importantes las competencias digitales, sin descalificar lo que se nos ha dicho hasta el momento, pero las emocionales quedan siempre de un lado, ¿no? Porque lo importante es aprendan. Sí, hay que aprender, y hay que aprender, y hay que aprender, y córrele, ¿no? Incluso muchos de ustedes están en maestrías y en doctorados y están todos ajetreados con esta cuestión de tener que acabar la tesis y además el trabajo, o además dirijo, etcétera, ¿no? Tengo una jefatura, en fin. Entonces ahí está la presión. Entonces, bueno, pues voy a hablar de esta parte. Primero los voy a poner en contexto. Yo trabajo para la Universidad de Guadalajara y estamos en el estado de Jalisco.
Y el Estado de Jalisco pues tiene estas áreas, y la Universidad de Guadalajara se ha dedicado precisamente a generar centros universitarios en cada una de estas áreas, en el centro y en los regionales. Entonces tenemos 6 centros universitarios temáticos. Estos centros universitarios comenzaron como centros especializados. Esto es, tenemos el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, donde están las carreras de medicina, enfermería, psicología, etcétera, ¿no? Todas las que están dedicadas al área de la salud. Por ejemplo, tenemos el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, donde están las ingenierías, están las matemáticas, las físicas, en fin, ¿no? Posteriormente se generaron los centros universitarios regionales para cubrir con esta enseñanza al interior del estado de Jalisco, y estos centros se generaron como centros regionales temáticos. ¿Qué quiere decir temáticos? Que son multidisciplinarios. Esto es, tienen licenciaturas que van desde el área administrativa al área de ingenierías, al área de la salud, en fin, ¿no? Entonces tenemos diferentes áreas ahí. Bien, la UDG se desarrolla a partir de un modelo de red, así le denominamos, la red universitaria, y como les comentaba, estos 9 centros que hace apenas un mes pasado, los centros del centro, valga la redundancia, empiezan a ser ya también centros temáticos. Esto es, van a poder impartir, aun cuando sea ciencias de la salud, ahí se va a poder impartir, por ejemplo, historia del arte. Aun cuando sea ciencias exactas e ingeniería, se va a poder impartir, por ejemplo, enfermería, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, acaban de dictaminarlo, y los centros regionales pues tienen este carácter interdisciplinar. Además tiene 165 planteles. Van en el sistema de educación media superior, o sea que también nos dedicamos a la parte del bachillerato, y el sistema de universidad virtual, que tenemos la fortuna de que ofrece maestrías, doctorados o licenciaturas en línea. Bien, en el Centro Universitario de Tonalá, que es donde yo estoy actualmente, es un centro universitario joven, porque nace en el 2011, pero entra en operaciones a partir del 2012. Y este centro universitario ofrece tanto educación superior como especializaciones, doctorados y también diplomados. Se dedica principalmente a lo que es la investigación, la extensión, y se encuentra en lo que es el oriente de la zona metropolitana de Guadalajara. Si alguien ha ido a la zona metropolitana de Guadalajara, estamos en Tonalá, que es un municipio de los más pobres del estado de Jalisco, y es uno de los municipios con menores cuestiones, sobre todo económicas, con servicios públicos, etc. Entonces se decide tener ahí el centro universitario para poder tener esta parte educativa. Bien, entonces, como lo comentaba, se dictamina en el 2011, pero en el 2012 comenzamos con 4 programas educativos comunes, que son Contaduría Pública, Abogado, Administración de Negocios, Ingeniería en Ciencias Computacionales, y 7 licenciaturas innovadoras de nueva creación. Y eso nos ha pegado como no tienen una santa idea. Nosotros tenemos la super emoción de que, híjole, por ejemplo, en el área de Ciencias de la Salud, tenemos salud pública, ¿no? ¡Qué maravilloso! Van a llegar todos los que realmente quieren salud pública. ¿Y qué creen? Nos ha costado tanto trabajo explicar lo que es la promoción, la prevención de la salud, porque la mayoría de las y los estudiantes que vienen de preparatorias, que creen que dicen, yo medicina, ¿sí? Medicina o enfermería, porque eso ya lo sé, porque eso ya lo conozco, porque eso, ¡ay, voy a trabajar! Oye, egresan solamente de la Universidad de Guadalajara aproximadamente 1,500 médicos cada semestre. ¿Ok? Entonces, ¿dónde está el trabajo? ¿Sí?
Y por más que hemos querido y hacer toda esta parte de la orientación vocacional, de enseñar, por ejemplo, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la de gerontología también en el área de ciencias de la salud, y entonces ha sido muy difícil para esta parte de la orientación vocacional, porque los jóvenes vienen ya con un criterio muy puesto, ¿no? Incluso tenemos otra muy innovadora, que es la de estudios liberales, que son el desarrollo de políticas públicas, por ejemplo, y entonces a los que van para abogado, de repente es como, bueno, hay que tener tu opción B. ¿Qué pasa si no sales en listas en abogado? Puedes tener una opción B. No, es que mi papá ya tiene el bufete de abogados y ya me dijo que era abogado o abogada. Ok, ¿vas a hacer 5 veces? ¿Sí? Hasta 10. Los médicos dicen hasta 10. ¿Ok? A ver, sí, sabe. También otra de las desventajas que hemos tenido como centro universitario es que los que van a CUCS, al Centro Universitario de la Salud, que aún cuando tenemos también medicina en Puerto Vallarta, tenemos medicina en Ciudad Guzmán y tenemos medicina en los Altos de Jalisco, pues resulta que muchos de ellos no se quieren ir a los centros regionales y acaba de iniciar también el curso en Ocotlán. Y entonces no se quieren ir a centros regionales y lo que hacen es, pues me quedo en la zona metropolitana, me voy a Cutonalá y de ahí me van a dar el cambio. ¿Y qué creen? Pues no está fácil, ¿no? Dar los cambios, y entonces esa es otra de las cosas o de las razones por las que también desertan. Bueno, hemos tenido otra de las problemáticas. Actualmente, yo le comentaba incluso a Janet, que una de las situaciones que yo tengo es que por el doctorado que tengo educativo y por la plaza que yo tengo y por el perfil que yo tengo y la antigüedad que yo tengo, pues me utilizan como comodín. Entonces me ponen en las diferentes licenciaturas dependiendo de lo que se requiera, ¿no? Ahorita voy a hablar de la historia del arte, que es la que estoy coordinando actualmente. ¿Y saben cuál es la problemática que tenemos en la historia del arte? Que en la historia del arte, por ejemplo, la desventaja que tenemos es que siempre quedan lugares, al menos quedan 8 lugares. Y hay esta posibilidad de que hagan trámites, esto es, si yo iba para medicina y no salí en medicina, o iba para nutrición y no salí en nutrición, entonces tengo la opción de, si hay cupos en otra carrera, pues me voy para otra carrera. ¿Y qué creen? Pues se mete la historia del arte. O sea, ¿cómo creen? ¿Sí? Y lo peor del caso es que luego me llegan con que, vengo para hacer la permuta para medicina, ¿no? ¿Cómo crees? No, pues te tienes que dar de baja de historia del arte y vas a perder un semestre. Es que me dijeron que me iban a dar la permuta. ¿Permuta de qué? Eso no existe. Entonces hay una desorientación vocacional tremenda, ¿sí? Tremenda, en donde por el simple hecho de que alguien les dice, sí, te van a cambiar, sí, métete. Vamos a ver otra de las cuestiones que también es la presión de la familia. Oye, ya llevas 2 ciclos escolares y no sabes en medicina, ya la que sea, pero estudia, ¿sí? Y la que sea, pues no. Al final de cuentas, es la profesión en la que ellos van a estar. No puede ser así de fácil decir, me voy a una o me voy a otra, ¿no? Bueno, para el 2012 inicia la carrera de médico cirujano, porque no la tuvimos en el primer ciclo escolar, sino fue después. En el A inicia, que fue en marzo, inician todas las demás, pero médico cirujano inicia hasta el 2012B. En el 2014 la de nutrición, en el 2018 la innovadora licenciatura de ciencias forenses y para el 2019 la de arquitectura. En el caso de la de ciencias forenses también hemos tenido una característica muy importante. Los médicos también se van a ciencias forenses. Y entonces como que, es que quiero la permuta, ¿no? Pues no, son cosas completamente diferentes, ¿no? Y también hemos tenido, ahorita voy a hablar con respecto a las bajas que se ha tenido en ciencias forenses, porque aun y cuando se les hace una prueba psicológica para ver si tienen este perfil y si efectivamente, por ahí escucharon aguantar vara, al final de cuentas van a trabajar con la muerte, ¿no? Entonces, si realmente se les hace la prueba psicológica, hay quienes
quienes aprueban no nada más el examen de admisión, sino también la prueba psicológica, pero resulta que pues no es lo que esperaba, ¿no? Y luego también viene como toda esta situación de realmente no, creo que no era lo mío, en fin. Entonces, también en esta otra innovadora estamos teniendo problemas. Bien, a 12 años de la creación del punto NALA y que ha formado las diferentes generaciones de profesionales, nos ha permitido conocer datos y delinear conclusiones, sobre todo para la formación de los futuros egresados, ¿no? Entonces, yo les voy a presentar parte de un trabajo. Yo soy líder de un cuerpo académico que está en formación, porque iniciamos a partir del 2019. De hecho, los primeros datos que van a ver ustedes es cuando el centro universitario apenas tenía 5 años, y cuando empezamos a ver los focos rojos, dijimos, necesitamos empezar a hacer investigación en educación y necesitamos ponernos a trabajar con respecto a lo que está ocurriendo con problemas sociales, familiares, psicológicos, o sea, ver todo el entorno del estudiante, porque no lo podemos ver única exclusivamente como estudiante. Ven y déjame, te meto un montón de conocimientos y a ver si por ósmosis te pasa, ¿no? O sea, hay que ver todo el entorno, todo lo que hay alrededor. Entonces, nosotros nos quisimos preguntar esto, ¿no? ¿Qué estado guarda el indicador de deserción de los programas educativos del Centro Universitario de Tonalá? Bien, a manera de hipótesis se planteó que una de las razones más importantes para la deserción es el tema de la reprobación. Sobre todo la reprobación porque dentro de los lineamientos del reglamento de ingreso, promoción y permanencia de las y los estudiantes, tenemos esta situación de que ellos tienen 2 oportunidades. Esto es, en un semestre, ordinario y extraordinario, reproban la materia, la tienen que cursar inmediatamente en el siguiente ciclo, si es que se oferta, y entonces tienen ordinario y extraordinario la segunda oportunidad. Si no pasaron esas 2, automáticamente están dados de baja y ellos tienen que solicitar a la Comisión de Educación una tercera oportunidad. Esa tercera oportunidad solamente se debe de pasar en periodo ordinario, no en periodo extraordinario. Y entonces, ¿qué sucede? Que bien chidos aplicábamos el reglamento, ¿no? Así, tal cual. Ay, pues se nos iban por el artículo 33. ¿Sí? Teníamos toda la excepción, o sea, solitos nos pusimos la soga al cuello, ¿ok? Entonces, pues lo primero decíamos la reprobación, ¿no? Pero hay que ver por qué están reprobando, o sea, no nada más es aplicar el reglamento y ver por qué, ¿sí? O sea, ¿qué pasa que están reprobando matemáticas? ¿Qué está sucediendo con las matemáticas? ¿Sí? Oigan, tenemos ingeniería en nanotecnología y déjenme platicarles, es que los egresados de nanotecnología ya están haciendo cuestiones con los médicos para hacer nanopartículas, etcétera, etcétera, o sea, algo muy multidisciplinario, pero resulta que no llegaban a egresar, ¿sí? Que no concluían qué era lo que estaba pasando, ¿no? O ingenieros en energía que están revolucionando mucho toda esta cuestión de incluso tuvimos un caso de unos estudiantes que venían de Oaxaca a estudiar la ingeniería de energía y ellos aprendieron a hacer paneles solares, se llevaron toda esta cuestión a su casa, empezaron a implementar paneles solares con lo que tenían, con los recursos que tenían ahí. Y de repente los vecinos empezaron como que, oye, pues construyen los paneles solares, ¿no? Y entonces empezaron a hacer paneles solares y la comunidad se benefició, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué pasaba con estos que estaban como en una cuestión de reprobación muy alta, ¿no? También la parte económica y específicamente en el caso de la pandemia, la situación de confinamiento que llevó a tener que trabajar para solventar gastos familiares. Pero no nada más a eso, ¿qué creo que nos dimos cuenta en pandemia? En pandemia nos dimos cuenta que, porque a todos nos pasó, ¿no? De repente fue un día, en Jalisco incluso el gobernador y la sala de situación que tuvimos en la Universidad de Guadalajara, dijimos, vámonos ya, o sea, justo llegó el puente y el siguiente lunes ya no nos presentamos, ¿eh? Pero entonces como docentes, así, ¿y ahora qué? Y entonces el primer lunes así como que, bueno, pues por WhatsApp, ¿no? A ver, pues les voy a mandar ahí una información, etcétera. Y los que pudieron empezaron a utilizar Facebook y empezaron a hacer los live de Facebook y en fin, ¿no? Con los recursos que teníamos.
Pero, ¿qué creen? Pues resulta que las y los estudiantes no tenían computadora, no tenían internet, o no tenían un aparato, al menos un cacahuatito tenían, pero no tenían internet. Y entonces, ¿qué tuvimos que hacer como centro universitario? Pues entonces, empezar a prestarles equipos. Pero no nada más empezar a prestarles equipos, sino además también compramos estas memorias USB que se conectaban a internet para que los estudiantes pudieran estar en las clases. En pandemia también tuvimos que aplicar esta situación de que el reglamento no se aplicaba. Esto es, si vas a reprobar la materia, tienes todo el derecho a pedir al coordinador de carrera que te dé de baja. ¿Para qué? Para que no llegaran los artículos 33, ¿sí? Y entonces fue una situación de vamos a ayudar lo más que se pueda. Fue un arma de dos filos, porque cuando regresamos, ya los chavos eran como, ay no, ya no hay que regresar, hay que hacer las clases virtuales, maestro, ¿para qué venimos hasta acá, no? Porque luego además estamos en una zona retirada, estamos cerca del aeropuerto, y entonces es como, no, ¿por qué vamos, no? O sea, ay, hágalo virtual, y el profesor también se acostumbró, y entonces era como que, está bien, ¿sí? Voy a decirle al jefe de departamento que voy a dar la clase, voy, la firmo y nos conectamos, ¿sí? Y entonces empezamos con esas problemáticas. Y también con las problemáticas de que se acostumbraron a que no les aplican el artículo 33. O con las problemáticas de que también se acostumbraron a que, pues como la voy a reprobar y me voy con el coordinador y le pido que me dé de baja, pues ya no la repruebo. ¿Y qué creen? Pues eso ya no aplicaba, porque ya no hemos regresado de manera presencial, ¿no? Entonces también teníamos estas situaciones. Bien. Con una metodología cuantitativa y un alcance descriptivo se realizó un análisis longitudinal. Lo que yo les voy a presentar aquí son específicamente el ciclo 2017A y 2017B contra el 2020A y 2020E. ¿Esto por qué? Elegimos el 2017A y 2017B porque fue cuando nos dimos cuenta que los ingenieros estaban desertando, ¿sí? Y fue el año que tuvimos mayores deserciones y empezamos a ver qué fue lo que pasó. Y en el 2020A y 2020B porque estábamos en pandemia, entonces queríamos ver si había más casos en pandemia porque solamente empezaban a desertar por esta cuestión, porque también había otra cosa, ¿no? Se acostumbraron a trabajar. Y entonces como se acostumbraron a trabajar y nada más se conectaban desde el trabajo, cuando ya tenían que regresar presencialmente, pues prefirieron el trabajo que el estudio, ¿no? Porque entonces ya no podían, era prioridad la parte económica. Entonces, se requirió de información de la coordinación de control escolar, de la de planeación y de las diferentes coordinaciones de los programas de todas las licenciaturas. Bien, voy a hablar un poquito acerca de la parte de la deserción, solo como para dar una parte teórica, ¿sí? Y bueno, el primero que empieza a publicar o hablar sobre toda esta parte de la deserción es Quinto, y para él es súper importante que la integración social y académica en el medio universitario por parte del estudiante deben de ser centrales para permanecer en la institución y culminar sus estudios. Y esto nos llevó a ver que nosotros, como centro universitario, le denominaban el Q lejos, ¿sí? Las problemáticas que empezamos a tener, carecíamos de servicio de transporte público que llegara hasta allá. Entonces tuvimos que ir y hablar con el gobierno de Tonalá, porque insisto, somos como los últimos y somos los más olvidados. De hecho, no sé si saben que ahorita se generó la línea 3 del tren ligero, y la línea 3 del tren ligero llega a Tonalá, pero llega hasta la central camionera. De ahí para allá, ya no hay. ¿Ok? También tenemos nuestro fabuloso macroperiférico, ¿no? Ese que da todo el circuito por el periférico. El periférico llega a Tonalá, pero ¿qué creen? Llega a la primera etapa de Tonalá, pero no hasta donde estamos nosotros. Entonces, pues tenemos el montón de carencias, ¿no? Y el servicio de transporte público era uno de ellos, ¿no? Entonces, pues obviamente nos dimos cuenta que esta situación era muy importante, ¿no? También, pues obviamente los factores sociales que tienen que ver propiamente con ellos,
Y sobre todo esta parte, el no cumplir las expectativas, ¿sí? En que los estudiantes de repente voltean y dicen, tengo muchas expectativas para esta licenciatura, y se decepcionan, se desilusionan. Bien, Randall, Hidalgo y Mora citaron al Centro Universitario de Desarrollo, y ellos definen que la deserción es el proceso de abandono voluntario o forzoso de la carrera en la que se matricula un estudiante por la influencia, ya sea positiva o negativa, de circunstancias internas o externas a él. No sé si ocurre aquí o en sus estados, porque sé que muchos vienen de diferentes estados, pero nosotros tenemos un ritual en medicina. Como tenemos la carrera de abogado, entonces hay una ceremonia que se le llama la ceremonia de imposición de bata y toma de juramento hipocrático. Entonces, los que iniciaron ya, los que ya fueron admitidos como médicos, ese día van bien formalitos, bien bonitos, con sus papás. Y entonces, los de abogado sacan de los anfiteatros que tenemos un cadáver, ¿sí? Y como la parte jurídica les llevan el cadáver, ellos hacen el juramento hipocrático, ¿ok? Y entonces los papás y las mamás les imponen la bata. Es la única licenciatura que tiene ese ritual, ¿ok? Después de eso nos llegó la de ciencias forenses. Yo diría, bueno, pues a los de ciencias forenses pónganle ahí también, ¿no? O sea, ¿qué onda con ellos? Pero pues no, porque es todo un ritual, ¿ok? Bien, ¿por qué digo y hablo de ese ritual? Porque ese ritual tiene algo muy importante para los médicos. Hagan de cuenta que les imponen la carrera de medicina. Y hay de ti si no sabes. Y peor, como dicen por ahí, ¿sí? Porque como el papá y la mamá fueron y les impusieron la bata, pues cómo, ¿no? Y ahorita les voy a dar la referencia de una persona que le tocó escuchar al papá o a la mamá. Silva Laya cita a Tinto comentando que los factores personales previos al ingreso, antecedentes familiares, destrezas, habilidades y escolaridad previa intervienen en las metas y compromisos iniciales en el ingreso de la universidad. Nos hemos dado cuenta en la parte de orientación educativa que sí tiene que ver mucho el maestro de la preparatoria, porque el maestro del bachillerato es el que te va dando como la pauta de hacia dónde vas, qué es lo que vas a querer hacer, ¿sí? Y te va diciendo cuáles pueden ser tus aptitudes. Pero, ojo, esa es la visión del profe, no es la mía, que es lo que yo realmente quiero. ¿Y cuál es la bronca? Que entonces luego es, ay, pues me voy con lo que me dijo el profe, ¿sí? Y entonces, pues no hacen una buena elección, ¿sí? Además de esta parte súper importante, ¿no? Los antecedentes familiares, insisto, ¿no? Es que mis papás son administradores y ya tengo ahí el lugar para trabajar, entonces tengo que ser administrador, ¿sí? Aunque me guste otra licenciatura. Entonces, tiene mucho que ver también esta situación. La deserción escolar entonces hace alusión a la separación definitiva entre la o el estudiante de una institución educativa antes de que éste concluya su proceso formativo. Y ojo, y ahí les va, pedrada para los que no han acabado la tesis, ¿ok? El egreso es hasta que se termina la tesis, o sea, hasta que te titulas, ¿sí? Esa es tu trayectoria escolar, y la bronca es que nos tardamos años, ¿sí? Yo ahorita ando buscando una relación seria, ¿ok? Pero para que me ayude a acabar la tesis, ¿sí? Esas son ahora las relaciones serias, ¿ok? Alguien que me sepa hacer la tesis, la neta, ¿ok? Bien, de nuevo encontramos, pues obviamente, los motivos personales, económicos, institucionales y familiares, entre otros. Bien, esta es la tabla histórica que hemos tenido desde que iniciamos. Voy a presentarles la del 2017, que es la que nos interesa. Ya dijimos que no hay ciencias forenses en ese momento, ¿ok? Y bueno, teníamos aproximadamente en el año 2017 un total de 5.695 aspirantes, de los cuales solamente admitimos 1.846. ¿Pero qué creen de esos 1.846? ¿Cuántos se nos fueron? ¿Okay? Porque aquí es lo más importante.
qué chido que no podemos atender a todos, porque aquí están la mayoría de los médicos, de los de administración de empresas, contaduría pública y medicina. Ok, para el año 2020, que es el otro corte que nosotros hicimos, ya éramos 6.941 aspirantes, admitimos ya 2.223, lo cual nos daba como un aumento, ok. Pero también tenemos otra problemática, por ser un espacio nuevo y demás, pues teníamos esta cuestión de que estábamos apenas creciendo, ¿sí? Pero la otra situación también de que estábamos creciendo, en este momento acuérdense que estábamos en la virtualidad, ¿sí? Y al estar en la virtualidad, pues entonces era muy cómodo porque podías tener hasta 50 en un Zoom o en un Google Meet, en fin. Bien, estas son las tablas del 2017, cuando todavía no tenemos investigación educativa como tal, y entonces estamos distribuidos de la siguiente manera. En el área de ciencias de la salud tenemos el mayor porcentaje, porque aquí tenemos a la de médico cirujano y partero, y a la de nutrición, que son las dos principales que tienen el mayor porcentaje, ¿no? Y las de menor, pues obviamente salud pública y gerontología. Que luego era como esta situación, ¿no? Bueno, pues no entré a medicina, hay lugares en salud pública, me voy a salud pública y después brinco, exactamente, ¿ok? En el de ciencias sociales y humanas está la de abogado con el mayor proporción, y si ustedes observan esta proporción contra las otras tres que son innovadoras, pues es súper mínimo, ¿no? Ingenierías y tecnología con estas dos que son las innovadoras, y con el de ingeniería y ciencias computacionales sí tenían más o menos un porcentaje igualitario, ¿no? Y en el de económicas y administrativas tenemos dos que son las conocidas, entonces esas también tenían el mayor porcentaje, principalmente la licenciatura en administración de negocios. Bien, vamos empezando así con el 2017. ¿Qué fue lo que ocurrió en el 2017? Pues nos damos cuenta que la ingeniería en energía tenía 73 casos de deserción y la ingeniería en energía tenía 101 casos de deserción, ¿sí? Si regresamos otra vez a la gráfica anterior, donde teníamos esta parte de... Es que creo que tiene que ser para allá en lugar de para acá, ¿verdad? En esta, en la anterior. Dijimos que habíamos admitido 1846, pero me voy a ir específicamente con el caso de... Ay, se me fue. Ay, no las... Estaban en la otra, perdón. Bueno, aproximadamente nanotecnología recibe 40, o sea, 40 y 40 son 80 estudiantes por cada ciclo, por cada turno, o sea, son 80 en cada ciclo. Por conclusión, 160. Y se nos fueron 73, ¿sí? Y en el caso de ingeniería en energía es exactamente lo mismo, son 160, pero ahí se nos fueron 101. Entonces era súper preocupante qué fue lo que pasó. ¿Y qué fue lo que pasó aquí? Pues se nos fueron por el famoso artículo 33, porque curiosamente no sabían matemáticas. Y era básico para poder entrar, y entonces reprobaban las primeras materias de cálculo, precálculo y hasta química general, ¿sí? Entonces nos encontramos en una situación en donde tuvimos que implementar un curso de inducción. Y el curso de inducción era muy padre, ¿no? Porque, ay, sí, ven y conoce el centro universitario, mira, tenemos aquí la cineteca y aquí está la biblioteca. No, espérame, necesitan matemáticas. Necesitan un curso de regularización de matemáticas. Entonces, dentro del curso de inducción tuvimos que implementar ese curso de matemáticas. ¿Para qué? Pues para poder bajar esta deserción que se tenía, y sobre todo la reprobación en ese momento. Ahí fue como empezamos nosotros a desarrollar la investigación, ¿no? Entonces, bueno, pues ya lo había comentado, eran 73 de nanotecnología y en el caso de ingeniería de energía 101 estudiantes, caso contrario con médico cirujano y partero, 18. Pero de esos 18, déjenme platicarles cuál era la característica.
Por eso les hablé de la imposición de bata. Yo estando en el área de tutoría académica y orientación educativa, de repente me tocaba estar directamente escuchando el caso con el chico o la chica de cuál era la situación de por qué se salían, ¿sí? O por qué querían desertar de la licenciatura. Y nosotros somos un centro universitario incluyente en muchos sentidos, y una de las principales inclusiones es de los padres de familia, porque aunque son adolescentes, ya adultos, de todos modos están en ese proceso de la adolescencia y están como con estas cuestiones de sí, no, que voy, a dónde voy, en fin, ¿no? Entonces sí tengo mucho contacto con los padres de familia. Y entonces me toca escuchar a un padre de familia que me dice: oiga, maestra, es que no puede ser que esta chamaca se quiera salir de medicina. Primero, tanto trabajo que nos costó para que entrara. Y luego, segundo, ya entró. Y ahora resulta que no le gusta. Oiga, ya le compré su estetoscopio, ya le compré el de medicina interna, ya le compré el de no sé cuánto. Vine y hasta le puse la bata. O sea, hay que me salga con que se quiere que salir. Y entonces, tratando de dar esta parte de la orientación vocacional, bueno, ¿cuál es tu área de lo que realmente a ti te gusta? O sea, yo sé que por esta cuestión familiar y haciéndoselo ver al papá, ¿no? Esta cuestión familiar te orilló a irte a medicina, etcétera, 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 pero ¿cuál es tu vocación? ¿Tú qué sabes hacer? Y me dice: es que a mí me gustan las manualidades y yo soy buenísima para el dibujo, yo iba para diseño, ¿sí? Y yo, ¿y qué pasó, papá? No, debemos de tener un médico en casa, ¿sí? Entonces, desgraciadamente, estos casos, el médico, cirujano y partero, ¿qué creen que pasó con esa chica? Esa chica se quedó por la presión familiar, pero al siguiente ciclo escolar se embarazó. Y entonces fue la salida para que ella pudiera dejar un médico, cirujano y partero. Eso también es una situación social que viene muy fuerte en esta cuestión en donde ya no puedo más, ya no puedo con esta presión familiar, entonces elijo el camino, y a veces es el camino más fácil y difícil a la vez, ¿no? Bien, en el caso, por ejemplo, de Historia del Arte, se tenía 16, y esta la tomó en referencia porque Historia del Arte es una de las licenciaturas que en pocos lugares del país se oferta y que desgraciadamente no se tiene mucha información con respecto a lo que puede hacer un historiador del arte. Y el problema con los de Historia del Arte es que de repente era una cuestión como que me metí para ver a qué era y no me gustó, ¿ok? Entonces sí teníamos desde este momento una situación en donde no sabían ni qué iban a hacer. Bien. Esta es la evolución histórica, como les digo, pues bueno, sí hemos tenido como esta situación en donde hemos tenido más admitidos, sin embargo, pues también en el 2017 nos importaba mucho que teníamos el mayor número de deserciones. Bien. Esto me da una idea, o nos da una idea de dónde venían los estudiantes. Nosotros pensábamos que los estudiantes del Centro Universitario de Tonalá venían de Tonalá, tal cual, ¿no? O de lugares cerca de Tonalá, pero nos dimos cuenta que el 93.7% venían del centro, ¿sí? O sea, eran los que decían, me voy a Tonalá y luego me cambio. Entonces nos tomaban como trampolín, ¿sí? Y eso también nos genera, al final de cuentas, deserción. ¿Por qué? Porque entonces nada más voy, veo que no puedo estar ahí y entonces me voy a otro centro universitario, ¿no? Y entonces teníamos también de diferentes áreas de la zona regional, porque, como les decía, dábamos esas licenciaturas innovadoras, pero que luego eran como pues completamente desconocidas. Sobre todo el problema que nos enfrentamos en las licenciaturas innovadoras es ¿y dónde voy a trabajar? Y es lo principal que luego les preocupa, ¿no? Que lo primero que les dicen, voy a estudiar estudios liberales. ¿Y eso con qué se come? ¿Y dónde vas a trabajar? ¿Y qué vas a hacer? Y entonces es lo que pega también más. Ok, vamos al 2020.
que fue cuando ya estábamos en pandemia. En el caso de la pandemia, teníamos, como les comentaba, 1.248 en el ciclo A y 1.288, pero estábamos efectivamente en esta cuestión de la virtualidad y que efectivamente para las áreas de la salud pues les costó mucho trabajo, porque quienes estaban haciendo servicio social, hablo en el caso de gerontología, en el caso de salud pública y en el caso de medicina, hace un año de servicio social, también en nutrición. Y entonces guardaron esta cuestión del servicio social, los estudiantes no podían asistir al servicio social, los internos tampoco podían asistir en las áreas en donde estaban, y entonces fue una problemática muy importante. Y entonces ahí se da otro problema más con respecto a la deserción. Sin embargo, fueron solamente 119 en el 2020A y 80 en el 2020B. Pero si observamos, administración de negocios era quien tenía mayor número, al igual que otra vez ingeniería en energía, en nanotecnología, pero ahora en ciencias computacionales. Y también aparece abogado. Ojo, aquí estas siempre van a tener un poco más, abogado, medicina, etcétera, porque tienen mayor número, ¿no? Sin embargo, medicina no tenía tantos números elevados, pero por ejemplo, salud pública 6, ¿sí? Que al final de cuentas eran 12. O en el caso de gerontología, también, porque luego la problemática con gerontología es, ay, no, para cuidar a viejitos no. Espérame, no es cuidar a viejitos, o sea, hay toda una serie más en la parte de gerontología. Es más, y siempre cuando hacemos esta intervención en orientación vocacional, siempre les decimos, ¿te diste cuenta que ya eres un día más viejo que ayer? ¿Qué estás haciendo para prevenir tu vejez? En todos los sentidos, ¿eh? Y entonces lo primero que dicen, ponerme cremitas, ¿no? Ay, la parte económica, o sea, tú sabes que tú ya ahorita no vas a tener esta cuestión de pensión, jubilación, eso es rollo y de la fora y todas esas cosas y demás. Entonces, ¿qué estás haciendo para prevenir tu vejez, no? Y de nuevo insisto, es como toda esta desinformación. Entonces, se observa que la mayor deserción otra vez se da en nanotecnología, mientras que en arquitectura y ciencias forenses solamente declinaron 2. Y en el 2020 se tienen 198 estudiantes, de los cuales 119 corresponden al 2020A y 80 al 2020B. Y entonces, bueno, aquí ya con estas mismas referencias también encontramos que la licenciatura en estudios liberales también era otra de las licenciaturas que tenía mayor deserción. ¿Y por qué? Porque los abogados se iban a estudios liberales y entonces resulta ser que no querían y entonces trampolineaban a abogados. Y para el caso del 2020B, Ingeniería en Nanotecnología es quien presentó otra vez más problemáticas, pero aquí ya no fue la situación de las matemáticas, ya pudimos resolver esa problemática. Aquí la situación en nanotecnología es que realmente se desinteresaban de la licenciatura. ¿Sí? Pensaban que era más aplicado a la cuestión médica incluso, y entonces se tuvo que hacer una reestructuración del plan de estudios. Ok, aquí tenemos el comparativo. Entonces, bueno, pues como ya les había comentado, los 101 y los 73 que nos pegaron en el 2017 por estas cuestiones de las matemáticas, hemos estado disminuyendo esta situación de la deserción, afortunadamente, con ciertas alternativas que hemos tenido que estar haciendo en base a la investigación que hemos aplicado. Yo sí les digo una cosa, como docentes o incluso como estudiantes, hagan investigación, pero hagan investigación en el aula. ¿Qué está pasando realmente en el aula? De persona a persona. ¿Qué está pasando realmente de persona a persona? ¿Qué ocurre con la o el estudiante que está desertando? Hay que escucharlos, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es la parte real que les está ocurriendo a ellos y a ellas? Y entonces,
Bueno, nos encontramos con una situación en arquitectura. Y en arquitectura, de repente, para el año 2020, eran 21 los que habían desertado. Y era la licenciatura nueva. ¿Qué pasó con los de arquitectura? Y en arquitectura sí nos pegó mucho esta parte del artículo 33. Porque justamente reprobaban materias, pero no había esta cuestión de ver si traían o no idea de lo que era la arquitectura. De hecho, se aplicó, o se diseñó más bien, un examen, lo tuvimos que hacer al igual que ciencias forenses, un examen de aspectos básicos de la arquitectura para saber si las y los aspirantes eran para el área de arquitectura. Y nos dimos que muchos de ellos iban más bien para el área industrial, ¿sí? Para la ingeniería incluso. Y entonces se diseñó un examen, ¿no? Y para el caso de los de ciencias forenses, su primera generación, que fue el 18B, solamente tuvimos cerca de, no, perdón, no sé, 5 deserciones, y en el caso de el 2020 fueron 9 deserciones. Las 5 deserciones que tuvimos aquí sí fue por una situación de que definitivamente no quisieron estar. Aquí sí fue una cuestión de el clásico que mi novia salió embarazada, entonces pues ya no puedo estudiar porque tengo que trabajar y la prioridad es el trabajo, y entre algunos otros de aquí fue precisamente por esta cuestión del trabajo, ¿no? Y más porque estábamos en pandemia, entonces fue más esta situación de se acostumbraron a la parte del trabajo. Bien, ¿cuáles eran las cosas? Porque tuvimos que hacer esta situación personal, incluso lo hacían por escrito y fue una situación en donde, a ver, ¿por qué te estás dando de baja? ¿Cuál es la situación? Los coordinadores de carrera tuvimos que empezar a sondear, ¿no? Pues, ¿qué creen? Sí, muchas de las cuestiones eran por salud. Pero ¿qué creen? Desde el 2017 nos dimos cuenta que había problemas de salud mental. La peor noticia, se las digo, diagnosticados primero por nosotros, porque tuvimos una situación en donde hicimos conjunto con, ellos tienen IMSS, cuando entran a la universidad se les otorga el servicio de IMSS, y entonces los mandábamos a psiquiatría, y psiquiatría los detectaba TLPs, bipolaridades, depresión, ansiedad, los de ciencias de la salud, ¿no? Esquizoides, esquizotípicos, los de ingenierías, ¿sí? Depresiones mayores, o sea, más de 2 años. En el caso de historia del arte, diseño de artesanías, porque son los artistas, ¿no? Entonces son como los más depresivos, etcétera, etcétera. Entonces empezamos desde ese momento a ver toda esta cuestión. ¿Qué hicimos? Pues el área de orientación educativa tuvo que ampliarse, contrató más psicólogas y contrató un psiquiatra. No nos damos abasto. Tenemos aproximadamente hasta el día de hoy 500 solicitudes para atención psicológica, y de esas les puedo llegar a decir que 200 al menos son para el psiquiatra, ¿sí? No lo habíamos detectado en el 2017, ¿sí? Pero desde el 2017 empezamos con toda esta cuestión de investigar trastornos de la personalidad, y nos encontramos con muchos trastornos de la personalidad y muchos, insisto, ya diagnosticados. Entonces, la salud mental fue uno de los principales motivos también para esta cuestión de deserción. Otro, queda lejos, lo que ya habíamos dicho, los motivos personales que ya habíamos hablado, la ansiedad, la depresión, el tiempo de traslado, ¿sí? La confusión de la licenciatura. Hubo un caso maravilloso, maravilloso. Ellos tienen que registrarse por medio de una página en internet, y entonces ahí te dice cuál carrera eliges y en qué centro universitario. Y entonces el chico decía, es que yo le pedí a un amigo que me ayudara, ¿sí? Y entonces me dijo, a ver, ¿qué quieres? Ay, pues como que música, ¿no? Bueno, a ver, vamos viendo a ver si hay música.
y pues en la oferta académica no venía música como tal. Oye, pero fíjate que hay historia del arte, ¿eso no tendrá algo que ver con música? Ah, pues yo creo que sí. Pues ponle historia del arte, muy bien, ok. Y a ver, pues que esté en el Centro Universitario de Tonalá, ¿y eso dónde será? ¿Sabe tú? Ok, y entonces, pues a ese. Y entonces lo primero que dice es, cuando yo vine a hacer el examen de admisión hasta acá, hice 2 horas para llegar. Más o menos los que son de aquí sabrán que es así como más o menos de Santa Marta Catita hasta el Silvestar, ¿no? O sea, más o menos, no sé. Y entonces era como una situación de, pues definitivamente porque me queda muy lejos, y no, y además no era mi expectativa. Y entonces, ¿por qué dejamos en otros la elección de nuestra carrera profesional? ¿Sí? Entonces ahora hemos tenido que ir directamente a las preparatorias, casi a decirles, a ver, a la hora que vayas a elegir, por favor primero ve y conoce el centro universitario, ubica dónde está y ya después eliges, ¿sí? Porque si no, entonces va a ser una problemática para esta deserción. Bien, ¿cuáles son las conclusiones a las que hemos llegado? Bueno, entre las razones por las que se han desertado, es principalmente por una incorrecta selección, es lo que hemos encontrado. Esto porque no hay un vocacionamiento, ya lo comentábamos, ¿sí? O por el desconocimiento del perfil de ingreso. Eso es súper importante. Los estudiantes no leen el perfil de ingreso, ¿sí? Y mucho menos el de egreso, ¿sí? Que eso es lo más importante. ¿A dónde voy? ¿Sí? O sea, ya sé que estoy aquí, pero ¿para dónde voy? Sí, porque entonces luego, y lo hablo también para las maestrías, porque ahora salen maestrías chuladas, ¿no? Y que tienen nombres así como muy rebuscantes, sí, pero ¿y en dónde? ¿Y en dónde lo voy a aplicar? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Ok, y entonces, el segundo punto que vimos es que el nivel requerido de matemáticas, esto sobre todo en el 2017, fue el pensamiento lógico y no es acorde a las competencias del nivel medio superior que traían, ¿no? Incluso también empezamos como centro universitario a decirle a las preparatorias, oye, no me los estás preparando adecuadamente, ¿qué está pasando con las matemáticas? ¿Sí? Y bueno, sobre todo por esta cuestión del caso que vimos en energía y en nanotecnología. El tercero, pues el nivel de desmotivación que acarreó el trabajo a distancia, sobre todo esta situación en la parte anímica y por diversas circunstancias, ¿no? Ya decíamos el desempleo, la enfermedad de familiares, incluso la muerte de familiares, ¿sí? Hubo una situación en pandemia en donde muere papá o muere mamá y entonces ellos tienen que empezar a hacer el sostén de casa y no, hay que desertar, ¿no? Restricciones de movilidad, en fin. Y pues obviamente en el 2020 vimos toda esa situación de pandemia, ¿no? Cuarto, la situación de este vocacionamiento y de factores personales de las y los estudiantes que se presentaron tanto en el 2017 como en el 2020 al comentar, por ejemplo, en la exposición de motivos que no era la carrera de mi preferencia desde el principio. O sea, si desde el principio fue tu carrera, entonces ¿qué haces aquí? ¿Sí? Segundo, no me convenció la licenciatura. ¿Ok? ¿Qué pasó con tu orientación vocacional? Hacer trámites a la carrera por presión social. ¿Sí? Porque ya estudia, ya ponte a hacer algo en tu vida, porque no se vieron admitidos en otra carrera y opté por esta, pero no me gustó. ¿Ok? Palabras de ellos y de ellas. Bien. Vamos ya a las discusiones. Los elevados índices entonces de deserción podrían estar ligados mucho con que los alumnos de estos programas educativos, sobre todo los innovadores, que se eligen como una segunda opción, además de que requieren puntajes de ingresos más bajos debido a la poca demanda de aspirantes que existen, puede propiciar entonces también la deserción por no ser la primera opción, ¿sí? Entonces aquí la parte más importante es siempre hablar de esta opción, que no puede, no puedo nada más decir me voy de medicina a historia del arte por dar el ejemplo, ¿no? Un aspecto relevante que se encontró en la presente investigación también fue la falta de vocacionamiento y entonces no está acorde a sus expectativas, todo lo que decía Tinto es correcto.
Y valdría la pena ahondar en este punto, sobre todo para generar un acercamiento por la poca orientación vocacional, ¿sí? Y en eso estamos ahorita, en esa parte de la orientación vocacional, yendo a las preparatorias, hablando con ellos, dándoles talleres, para que vean a dónde van a trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, también llama la atención el nivel de desmotivación que acarreó el trabajo a distancia y la situación anímica difícil que se vivió por las diferentes circunstancias del COVID-19. Se acostumbraron a licenciaturas virtuales y entonces también están desertando por la no virtualidad, porque desgraciadamente los programas que tenemos nosotros están dictaminados como presenciales y entonces estamos teniendo que pasar a la modalidad híbrida, pero para eso tenemos que estar capacitados y entonces tenemos que capacitar primero a los profesores para que se vayan a la modalidad híbrida. Y entonces para los profesores era bien fácil, modalidad híbrida, sí, claro, doble y ya. No, espérenme, modalidad híbrida significa muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, estamos en ese proceso de capacitación de profesores. Y bueno, actualmente, y con esto quiero terminar, hay una situación de deserción en este instante y momento en Jalisco. Es una situación difícil en Jalisco, desconozco si es en otros lugares, pero al menos en Jalisco hay aproximadamente 6,000 desaparecidos hasta el 2022. Y aquí les presento el caso de una chica de nanotecnología. Afortunadamente ya fue localizada y fue localizada con vida. Pero la Universidad de Guadalajara tiene 4 estudiantes del área de artes visuales que aparecieron muertos. Tenemos 4 residentes de medicina en los Altos de Jalisco que aparecieron muertos y tenemos a diferentes que han, unos de ciencias exactas, ingenierías incluso, y en fin, ¿no? La problemática que tenemos en Jalisco es la desaparición. Desgraciadamente, si no tenemos un acta de defunción, no podemos tomarlo como un estudiante que ya no está con nosotros, ¿sí? Y entonces el problema que tenemos en Jalisco es los altos índices de desaparecidos, que es un problema social. Ya les había dicho yo que en un primer momento tenemos que ver las cuestiones sociales y las cuestiones familiares y las cuestiones personales y las económicas, ¿no? Pero esto sí nos está pegando bastante como universidad, como centro universitario y como ciudadanos, ¿sí? Entonces, yo les pediría que por esos desaparecidos, más que darme un aplauso a mí, nos paremos y les demos un aplauso a todos ellos, que ojalá aparezcan. Muchísimas gracias a la doctora Cabrero. Sé que estamos hace tiempo de que todos estábamos corriendo. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta, y si no, así. Muchas gracias. Antes que nada, felicitarla. Excelente exposición, creo que a todos nos mantuvo más que despiertos. Gracias por transmitirnos este mensaje. Desafortunadamente, a nivel medio superior, se lo comento de manera directa porque tengo una hija en nivel medio superior. La parte de orientación vocacional está muy aislada y muy lejana de los sectores educativos. En muchas ocasiones, yo me he percatado que los niños, lo digo porque toman lo que les refiere la voz externa por las necesidades del momento que se presenta, no inclusive por un aspecto profesional. Seamos honestos, cualquiera que sea la disciplina, si tú amas lo que haces, te va a dar para vivir, aún sea modestamente. Lamentablemente, tenemos un nivel de deserción, yo lo veo también en mi unidad laboral, donde hay compañeros que entran enamorados de la profesión, entran enamorados de la carrera, y en el transcurso van perdiendo ese ímpetu y ese entusiasmo por todos los factores externos, y después de entrar y amar una profesión, la terminan hasta odiando, ¿sí? Algunos se terminan hasta suicidando, algunos terminan en condiciones lamentables.
Entonces, este mensaje que nos transmite, de verdad es muy importante, por lo menos para mí. Muchísimas gracias. Gracias por venir de tan lejos, darnos esta información. Y pues, si usted me lo permite, yo voy a estar en contacto. Muchas gracias. La contesto rápidamente, sí, claro que sí, y sobre todo vuelvo a insistir, por favor, competencias emocionales, ¿sí? Ahí es donde tenemos que hacerlo mayor para precisamente esta cuestión de las expectativas, ¿no? Las expectativas que tenemos y que luego nos desmotivan. Buenas tardes, muchas felicidades por su ponencia, también me uno a los comentarios de la compañera. Soy la doctora Méndez de Tamaulipas. Yo quisiera preguntar si existe dentro de ese microambiente de CEU Tonalá, a lo mejor cuestiones de climas que interfieran para que ellos, los alumnos, tuvieran esa deserción. Y la otra situación sería que precisamente trabajar en los perfiles o trabajar en los filtros de ingreso, o cómo nos afecta a nosotros como institución, ya sea educativa o como una institución como nosotros en el IMSS, la deserción de un alumno. ¿En qué nos impacta? ¿Cómo nos impacta? Gracias. Bien, sí, tenemos una tarea pendiente ahí en Tonalá con respecto a estos perfiles y sobre todo la tarea pendiente que tenemos es de efectivamente sus filtros. Ya nos han evaluado organismos acreditadores y lo primero que nos dicen es hagan otra prueba, además de la prueba que es para admisión, o sea, hagan una prueba más para poder tener un filtro mayor. ¿Por qué estoy ahorita en Historia del Arte? Nosotros somos un centro inclusivo, tenemos una certificación por ser centros de inclusión, y la problemática que estamos teniendo, las y los estudiantes de Historia del Arte pertenecen, por ejemplo, a la comunidad LGTBQ+, y son estudiantes no binarios, que van con falda, que van con pelo largo, y entonces estamos teniendo discriminación, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que tener una atención ahí muy específica y muy especial, porque efectivamente también por eso desertan. Entonces, viene mucho también esta cuestión, insisto, por eso es, hablen con sus estudiantes, o ustedes como estudiantes, hablen con sus profesores. Esa es la parte más importante, la comunicación, porque en la comunicación yo puedo entender qué es lo que trae el otro y ver de qué manera puedo ayudar. Sí, esto es lo que nos ha beneficiado a nosotros ahorita como centro universitario, y empezar a ver, ¿no? O sea, insisto, sale una cosa y inmediatamente ya estamos haciendo algo, y sale otra cosa y estamos haciendo, y así vamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque efectivamente lo que estamos tratando de hacer es la no deserción. Pero entonces yo le invitaría a que tenga una comunicación con todos esos que pueden estar desertando su hora. Hola, doctora, felicidades, de CUSUR, tu servidor. Usted nos habló de la parte de la decisión de la parte de pregrado. Nosotros tenemos deserción en la parte de posgrado. El año pasado tuve 2 deserciones por la parte de la evaluación. Bueno, de acuerdo a la normativa, así como el artículo 3, nosotros tenemos nuestra normativa y nos decide, si no aprueban, pues tendrán que irse. Y probablemente, bueno, y sí vemos después en el análisis que varios tienen que ver con la parte social y no con la parte que ven en el hospital, que de por sí siempre el hospital es donde los maltratan, el hospital es donde los tratamos mal, donde no los dejamos comer, no los dejamos dormir, las horas simplemente de trabajo. En esta situación, alguna sugerencia para el servidor, porque tenemos una situación todos los días. La parte psicológica la tratamos de abordar, la parte personal tratamos de apoyarlos, pero no tenemos un límite. Ellos tienen su individualidad, tienen su autonomía, y yo no me puedo meter en esa parte porque tenemos que respetarlo. Sin embargo, con los profesores yo tengo que hablar con ellos para ver cómo lo vamos a poder apoyar, y siempre le digo a los alumnos es hasta donde pueda, porque hay una parte donde yo ya no puedo, y si tiene que suceder, va a suceder, pero ellos lo toman una parte negativa en donde el mal siempre es la combinación de educación, y no entienden o no comprenden, perdón, que pues también su actuar y todo lo que tienen alrededor está influyendo en las reflexiones que estamos teniendo. Gracias.
Fíjate que la problemática que tenemos es que los tutores, ahí lo importante son los tutores, pero el tutor en posgrado desgraciadamente es, puede ser director de tesis, ¿sí? No, también necesitamos una tutoría personalizada para las y los estudiantes de posgrado, porque efectivamente pues, también son humanos, ¿sí? Y también tienen todas estas cuestiones y también tienen todas estas presiones y además están cambiando, ¿sí? Entonces también necesitan esa cuestión. Aquí yo te diría, capacita a tus tutores. Capacita a tus tutores, pero para que sean esa parte en donde puedan tener esa interacción con ellos, saberlos escuchar y saber a dónde los van a derivar. Porque esa es la parte más importante también acá, ¿no? O sea, es a dónde voy a derivar si es que tienen una problemática, si es que están en una situación de crisis de suicidio, si es que están, o sea, ¿qué? Y si tengo los recursos también, porque ustedes tienen psicología ya. Entonces, oye, los prestadores de servicio de psicología que al menos ayudan a hacer contención en una crisis, ¿sí? Entonces, apóyense y ayúdense, ¿sí? Y sobre todo en esa parte de capacita a los tutores. Pues queremos agradecerle a la doctora Claudia Cambero por su excelente participación. Por parte de la Coordinación de Educación y Salud de la doctora Carolina Ortega. Muchísimas gracias. Y que sea una de muchas veces que pueda venir a colaborar con nosotros. Gracias. Gracias a todos ustedes.